el pibe motosierra. Cuando eres el creador y autor de un manga, le tienes amor y pasión a tus personajes. Los cuidas como si fueran reales. Los quieres como si fueran reales. Fujimoto, ¿no? Oye, ¿cuál es tu personaje favorito de Chainsaw? Bueno, yo... ¡No! Simpson, usted es diabólico. La historia de un pibe motosierra. Ah, no, sí, estoy bien. Un adolescente rubio que es manipulado por una mujer mayor que él y lo acompaña a su mascota mágica en la historia. Momento, ¿dónde más he oído eso? ¡Ah, sí! ¿Se acuerdan cuando todos esperábamos con ansias el trailer del anime? Y dijimos, Dios, solo mira esto es hermoso. No recuerdo haber visto este capítulo, chicos. Señor... Denji, no hables durante la película. Making a mother of all omelets here, Jack. Can't spread over every egg. ¿Cómo que se quejaron por no animar los pies de Power en el capítulo 3? ¿Qué? Pero sí salen en el capítulo 4. ¡Me corro! Pero ¿cómo podría yo ser sexista si yo jamás he tenido sexo? Y el canto de Jimeno lo habrán dejado, ¿verdad? Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Estamos acostumbrados a los mismos protagonistas. Siempre creí que era una cebra única. Hacer lo correcto, ser moral, trabajar duro. Denji no es nada de eso. Tanto así que este es el golpe, este es el golpe, este es el golpe de este es el golpe crítico. Denji, por favor, Goku no haría eso. Puedes responder con sí o wow, pero necesito un perro obediente. La historia es tan profunda y reflexiva. La leyenda cuenta que Chainsaw Man se estaba masturbando cuando se le activó su motosierra encima de su polla y se la cortó. Muy enojado, salió con su motosierra y dijo que si él no tenía polla, nadie iba a tener polla y empezó a cortar pollas a lo loco. Solo que en algunos capítulos el 3D se nota y se siente bastante incómodo y espantoso. Bueno, estoy exagerando, el CGI de Chainsaw Man se ve bastante god. Así que dale like y suscríbete para activar las motosierras y ser un adicto a las tetas. Porque estas son 25 curiosidades del pibe motosierra. Cuando empiezas un anime, esperas ver la mejor introducción, los mejores personajes, carismáticos, graciosos, Tío, te veo las bragas. ¡Eso es! y alegres, y un protagonista digno de admiración. Pero en Chainsaw Man es todo lo contrario. Capítulo 1: Perro y motosierra. Todo el capítulo es oscuro, incoloro, incluso triste. Esto es para transmitir la vida que lleva nuestro protagonista, Denji, un chico de solo 16 años que tuvo que pasar por un horrible suceso el cual lo hizo estar en donde está ahora. Este dice haber vendido su ojo derecho por 300.000 yenes y un riñón por 1.200.000. Y el riñón que vendí la otra vez, 1.200.000. Pero ¿cuánto dinero tenía realmente? En un aproximado, Denji ganó solo $9.500 al vender todos estos órganos. Aparece el demonio de los tomates. Pero ¿cómo es posible esto? Según Makima, los demonios nacen del miedo del ser humano, es decir, no importa si sea una sola persona, mientras esa persona le tenga miedo, este demonio existe y tiene poder. Incluso Makima habla de esto en el capítulo 3. Sabes, todos los demonios nacen con un nombre. Se dice que cuanto más sea temido ese nombre, más poderoso será el demonio. Esto explicaría el por qué Denji mata tan fácilmente su primer demonio y al de los tomates. En el idioma original, cuando Denji está a punto de dormir con Pochita, este en realidad le dice que su sueño es ser abrazado por una mujer.
mientras que en otras traducciones o doblajes ¿Quiere eso decir que tú has protegido nuestro barco de las fuerzas del gobierno central? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la dulce amistad que nos liga. ¡Somos los piratas! lo dan a entender como que quiere anotar o tener coito con ellas. Si pudiera pedir un deseo, pediría morir luego de acostarme con una mujer. ¡Sexo! El diseño de Pochita podría estar inspirado en una motosierra real de la marca Makita. Incluso su nombre podría venir de esta misma marca, ya que en Japón un nombre común para los perros es Pochi, y agregando el sufijo de Makita obtenemos Pochita. Al momento cuando Yakuza engaña a Denji, este le dice que la misión de los Yakuza siempre es tener más poder y dinero. Verás, nosotros los Yakuza queremos hacernos más poderosos para ganar más dinero. Es aquí cuando acuchillan a Denji por la espalda, y mientras este escapa podemos ver cómo Denji estaba llorando. Lo derriban y empieza a reclamar todo lo contrario al Yakuza. Yo no quería ser rico ni nada por el estilo. Yo solo soñaba con tener una vida normal. Denji aquí no solo se está despidiendo de su sueño, sino también de su propia vida. El demonio zombie, al ver a Denji con vida, este se sorprende al verlo entero y sin daños. Incluso dice que deben comérselo, ya que así ya no podrá revivir, lo cual es irónico porque si has leído el manga sabes que esto se aplicó también en el final. Las motosierras de Denji no están en 3D como muchos creen. Si ponemos la escena cuadro por cuadro, podemos ver que las cuchillas están estáticas y solo ponen una especie de pintura borrosa para dar el efecto de movimiento. ¿Una referencia a Shinjeki o solo coincidencia? ¡No lo creo! El diseño de Denji transformado fue inspirado por Fujimoto gracias a la peli La Masacre de Texas, ya que Fujimoto es gran fan del cine y anime. No solo lo hemos visto reflejado en sus diferentes obras, sino que también en el opening del anime. Denji aún cree que tiene la deuda con los Yakuza, a pesar de haber visto morir al único que le pedía el dinero, y al ver a tantos demonios cree que con esto podrá saldar su deuda. Entonces aparece Mamikima. Es el final del capítulo y ¡bam! A Denji se le cumple su primer sueño. Cuando Denji ve a Makima, este le pide casi de inmediato un abrazo. Déjame abrazarte. Esto porque según él iba a morir en este preciso momento, y quiso cumplir como su última voluntad su sueño de ser abrazado por una mujer. Siempre que veo esta escena en el manga o en el anime, no dejo de creer que aquí vemos la felicidad genuina de Makima a poder tener frente a ella al demonio de las motosierras, a pesar de que la vemos sonreír casi en toda la historia. Y Denji le pregunta a Makima sobre su segundo sueño. ¿Qué comen en el desayuno? Pan de molde con mantequilla y mermelada. Me parece lo máximo. El pan es uno de los elementos más importantes del capítulo 1. Representa cómo Denji ve la vida tan feliz con solo comer un pedazo de pan. Incluso lo considera un honor comerlo con mermelada o mantequilla. Le untaré mermelada al pan y nos lo vamos a comer. Vemos cómo incluso se emociona con Pochita al poder saber que podrán cenar esa misma noche. Pochita, la comida de hoy será solo una rebanada de pan. También en algunos flashbacks siguen comiendo pan, dando a entender que comer un pedazo de pan se volvió bastante común en Denji y Pochita. Hasta vemos cómo se marcan sus costillas en son de desnutrición. ¡Corte comercial! Capítulo 2. Llegada a Tokio. Cuando Makima conoce a Denji, casi de inmediato se percata que este no es un simple humano gracias a su fuerte sentido del olfato. Cuento con un sentido del olfato muy fino y especial. Y es que Subaru, en el capítulo 55 del manga, dice que los demonios tienen un sentido del olfato más prolongado y agudo que el de los humanos. Entonces aparece Dios, Aki Hayakawa. El kanji de Aki está escrito en katakana, uno de los dos silbarios empleados en la escritura japonesa, mientras que el de Hayakawa está escrito con dos kanjis, los cuales quieren decir rápido y río. Vemos una pintura ilusiona a Dante Alighieri, donde San Polo de Navarra es atrapado por el demonio Alicino, intentando escapar. Los personajes de historia juegan mucho con esta idea. En el cuarto de Makima también podemos ver la pintura Satanás desciende sobre la tierra, hecha por Gustavo Dore en 1866, que está vinculada con Isaías 14:12. Yo miserable, ¿hacia dónde volaré? La ira infinita y la desesperación infinita. Hacia donde vuelo es el infierno. Yo mismo soy el infierno, y en el abismo más profundo se abre de par en par por un abismo más bajo, que todavía amenaza con devorarme, para el cual el infierno que sufro parece un cielo. Denji en japonés se refiere a Aki como senpai.
Putos otakus. Que es un término utilizado para dirigirse a alguien que está en un grado superior al tuyo en la escuela o alguien que tiene más experiencia en tu lugar de trabajo. Acompáñame. Fatality. Otro sueño cumplido. Hemos creado el pan tostado Ultra Supremo. Cuando Denji y Aki van contra el poseído, Denji lo mata de un solo golpe, y Aki al preguntarle por qué lo hizo, veremos en la cara de Denji cómo piensa e improvisa en segundos una excusa. La revista que lee Denji lleva de título Fiesta de amantes de pechos grandes, lo cual podría ser la razón por la cual Denji quiere tocar unas tetas, ya que esta revista era enteramente sobre esto. Aparece el nombre de Power viene de un ángel medio de la orden jerárquica de ángeles cristiana, la cual es un concepto que organiza a los ángeles en distintos niveles o coros según su cercanía a Dios y las tareas que desempeñan en la creación. Power es una poseída, es decir, un demonio que se apoderó de un cuerpo, no como Denji, que es cuando un demonio entra en tu corazón. Aki confirma esto al diferenciar la cara de un poseído y un híbrido. Los poseídos tienen la cabeza de formas muy peculiares. Incluso Makima dice que Power posee una gran cantidad de raciocinio. Power posee un alto nivel de raciocinio, que es la capacidad de razonar. Podemos confirmar esto al comparar a Power y al poseído visto anteriormente, ya que ésta actuaba de manera impulsiva como demonio, pero Power es astuta, incluso es capaz de manipular a otras personas como Denji y Makima. Cuando Denji y Power están patrullando, Power siente el olor de un demonio a metros de distancia, reaccionando antes que Denji, que solo es mitad demonio y humano. Fujimoto se inspiró en dos personajes para la personalidad de Power, Eric Cartman de South Park y en Walter Sobchak del Gran Lebowski, interpretado por John Goodman en 1998. Ahora verás, pequeño granuja, cabeza de piedra. El ending de este capítulo lleva por nombre Tiempo Restante. Comienza con un corazón y las líneas de un monitor cardíaco. Esto podría ser una referencia al corazón de Denji, ya que es muy importante en toda la obra. Lo vemos acostado en bolsas de basura y despierta agarrando un paraguas, pero confundido. Podría ser una referencia a la icónica puerta del manga, y que vimos al principio del anime. O también podría reflejar la vida que lleva Aki, ya que uno está en lo alto y otro en lo bajo. Segundos después vemos a Makima tomando té y botando piezas de dominó, y justo cuando caen, ¡pam!, Denji empieza a caer, dándonos a entender que Makima tiene el control de la vida de Denji. Posteriormente, Power derriba a Denji y cuando llega Aki empieza a salir el sol, ya que Power y Aki estarán ahí para cuando todo esté nublado en la vida de Denji, a pesar de que este dice que no los aguante. Capítulo 3. El paradero de Nyako. Es curioso que el capítulo se llama El paradero de Nyako y en el manga es Salva al gato. Esta es una técnica utilizada en el cine o series para hacer que cuando un personaje haga algo tan simple como salvar un gato, automáticamente empaticemos con él y ya nos caiga bien. Pero Fujimoto usó esta técnica a la inversa. Esta vez es para que ese personaje nos resulte antipático, como lo fue Power. Los primeros minutos del capítulo vemos el perro de Makima, porque sí. Necesidades del guión. Podemos ver máquinas expendedoras de color claro y rojo. Las de rojo son bebidas calientes y las otras frías. Denji está tomando soda y él lo confirma. Poder beber una soda. Mientras que Power quería tomar un café o té, ya que el tomar agua tibia o caliente ayuda a la circulación sanguínea. Denji está tomando Yoguro Water, lo cual podría ser una bebida sabor yogur fría, la cual es muy popular y común en Japón. En la reunión de Makima con los superiores, se ve por unos segundos este papel, el cual es una disculpa hacia Asagi Kounosuke, el pibe que vimos en la cabina del teléfono que encontró al demonio pepino de mar que Power mató. También podemos ver que Denji fue el que se puso en contacto con ellos para informar el incidente de Power, ya que al matarlo ella, el civil Asagi perdió el dinero que iba a ganar al encontrar al demonio. Por eso esta disculpa. Cuando el demonio murciélago se come a Denji, este dice que sabe del asco. ¡Sabe a mierda! No mames, qué asco. Esto debido a que él no sabía que Denji también era un demonio, ya que según el trato, Power le daría un humano para comérselo. Si no quieres que mate a este gato, tráeme a un humano. Incluso más adelante, este lo subestima tanto que Denji aprovecha y le quita su brazo. Power dice: es extraño oír algo emitido por un ser vivo que no sea un gemido. Mientras que en el idioma japonés dice: estas mismas palabras las dijo Makima al referirse hacia Power y Denji en el principio del capítulo. Oye Makima, ¿se están criando bien los perros de la sección que te dimos? Hay uno que podría cumplir lo esperado. Y hay otro interesante. ¿Interesante?
referenciando que ella los ve solo como animales pequeños, un perro y un gato. Es un cachorrito que recogí. El ending 3 obviamente entra en el top. Ryo Kawakita, el líder de la banda Maximum the Hormone, dijo que quiso hacer una canción al estilo de un perro en celo sacudiendo sus cadenas. Incluso vemos esta referencia con el icónico panel del manga en esta escena. Vemos a Aki y del lado izquierdo a Makima, mientras que del lado derecho está Himeno, a pesar de que no saldrá hasta el siguiente capítulo. También aparece la azulita de Nyako, el gatito de Power. Sin embargo, Makima no aparece detrás de Denji, como lo hizo con Aki, sino que reflejada en la motosierra. ¿Por qué será? Es increíble cómo Ryo simula hacer el ruido de una motosierra con la líricas de la canción, ya que literal no está diciendo nada, solo está haciendo onomatopeyas de una motosierra. Vemos las siluetas de Haz, la de Princey, el Ángel Diablo y Galgali. Y una vez más vemos a Denji abriendo la puerta que Pochita le ordenó nunca abrir. Capítulo 4. Liberación. Vemos el demonio Sanguijuela y esta se come el brazo de Denji, pero a diferencia de Murciélago, esta no se queja del sabor de la sangre. Pero ¿por qué pasa esto? Tal vez sea por su naturaleza relacionada con la sangre, ya que Power también ha comido sangre de demonio y tampoco se queja del sabor. La Sanguijuela le da un golpe tan duro a Denji que casi le saca el ojo de su cuenca. Y entonces... Con es la onomatopeya japonesa para el sonido de ladrido o sonido de un zorro. Aki dice que hizo un contrato con el demonio zorro. El zorro en el folclore japonés a menudo se representa como una entidad que puede cambiar de forma y engañar a los humanos. También pueden ser vistos como mensajeros del dios sintoísta del arroz y la agricultura. Incluso suelen incluir que pueden desarrollar hasta 9 colas a medida que envejecen y se vuelven más poderosos. ¿A quién me recuerda eso? Aparecen Kobeni, Himeno y Hirokazu. El tipo que lanzó Murciélago en el capítulo anterior, vemos que sí sobrevivió en el minuto 11:11. Solo estaciona el auto. Drake, suelta mi volante. Drake, ¿qué haces? ¡No, cuidado! Aki le dice a Denji que debería ser más respetuoso y debería aprender modales. Incluso le dice que debería ser así con él, ya que él es su superior. Y más adelante vemos que Aki también lo pone en práctica, ya que cuando va a ver a Makima para el informe de misión, este se arregla y se prepara. Fino, señores. Incluso Denji lo toma como si debería ir a estudiar y se burla de esto más adelante. Estudiar mis huevos, qué flojera. Esta escena de Aki es tan agradable de ver y tan satisfactoria. No vemos gritos, peleas, explosiones, solo paz. Por fin, paz interior. Vemos la camisa de Power, que tiene un 76.1. Esta es una referencia a la estación de radio Inter FM 71.1, la cual pasaba música popular, rock y alternativa. Makima dice: no estaría bien que se quedara a vivir aquí para siempre. Esto es mentira. Ella decidió que fuera a vivir con Aki, ya que ella lo conoce desde hace 3 años. Y ha visto un gran cambio en Aki desde que vive con Denji. Incluso se lo dijo. ¿Acaso te has vuelto un poco más flexible, Hayakawa? ¿Será a causa de vivir bajo el mismo techo que Denji? Vemos el curry ya preparado. ¿Qué vamos a comer? Curry. Y este es el curry aigake, una variante de los tantos curries que hay. Pero este es el más básico, que lleva verduras. ¡Odio las malditas verduras! ¡Loca! ¿No te parece una grosería hacia los agricultores que la cultivaron? Cabrona. Cuando Power dice que solo jala la cadena y se baña a veces, termina esta oración con el término ha en japonés, que es algo que se usa para decir que eres parte de un grupo de personas que prefieren algo sobre otra cosa, lo cual refuerza la idea de que Power piensa que es algo muy normal y seguramente otras personas piensen igual que ella. Vemos a Aki entrando su uniforme y el de Denji ya secos, pero no está el de Power, debido a que él puso a lavar antes que llegara ella a su departamento. Power se refiere a Aki como Chonmachi. Este nombre viene como un vínculo histórico con un corte de pelo tradicional del periodo Edo de 1603 a 1867, que era una señal de que alguien era un samurái, aunque a mí me parece más la cola de una pistola. ¿Por qué será? El capítulo termina con Denji diciendo: es un ángel.
Y ¡bam! Vemos los cuernos de Power. Este ending está 100% dedicado a Power. La vemos con diferentes trajes, oficios, incluso en una graduación. Esta es una idea de cómo se ve Power a ella misma, ya que ella se ve con un ego enorme, diciendo que puede ganar el premio Nobel. Estaba aburrida y me puse a pensar en el premio Nobel. O incluso que su IQ es de 20.000. Si mal no recuerdo, el mío era de 500.000. Y la vemos tirando los vegetales que ya había dicho que no le gustan. ¡Odio las malditas verduras! Cabrona. Capítulo 5. Demonio Pistola. Empieza el capítulo y vemos a Denji en el reflejo del grifo goteando, justo abajo de su abdomen. Un mensaje de lo que siente Denji en ese preciso momento. Sí, no, ay la reputa madre. ¡Boom! Se le cumple otro sueño a Denji, pero este queda perplejo al saber que... ¿Ya? ¿Eso fue todo? En la oficina de Makima, mientras Denji firma los papeles, si lo traducimos podemos ver cierta información. El demonio murciélago tenía alrededor de 30 años. La fecha en la que transcurre la historia y eventos es en los 90s. El cuerpo del demonio murciélago lo convertirán en papilla y lo utilizarán para atraer otros demonios como Sebo y Carnada. Los encargados de este trabajo será la primera división, conformado solamente por Shibe. Cuando Makima le habla sobre el placer a Denji, esta se refiere a ello como Echi. Denji-kun. Este término se utiliza para frases que tengan que ver con lo lascivo. Echi viene de la pronunciación de la primera letra de hentai, H, que en este contexto significa pervertido. Pero esta palabra también se usa para muchos términos, como formación o transformación. Un ejemplo mejor de esto es en One Piece. This right here is my favorite thing ever in the history of forever. Cuando a Franky lo están atacando y estos se refieren a formar filas con hentai, y Franky cree que le hablan a él por decirle pervertido al andar vestido así. ¿Hentai? ¿Y onda acá? ¿Hentai? ¿Ore no koto ka? Makima le pide a Denji que mate al demonio pistola, pero ¿por qué hace esto? Curiosamente no le pide directamente el favor a Denji, sino al que tiene en su interior, Pochita. Debido a que Pochita era conocido como el héroe del infierno. Por cierto, no me había percatado que el aspecto real de Pochita es muy parecido al de Black Gauna de Abara. Incluso Fujimoto confirmó que se inspiró en él. Incluso el cigarro que Hime no le deja a Aki es como el que fuma Mamimi en Fooly Cooly. Pasamos de imagen y ¡bam! Vemos a Taiyo, el hermano menor de Aki, que le está leyendo el cuento El ratón de campo y el ratón de ciudad. El cuento narra la historia de un ratón de ciudad que visita a su primo, el ratón de campo. En el campo, el ratón de ciudad prueba alimentos sencillos, pero no está satisfecho, por lo que invita al ratón de campo a vivir a la ciudad. Y en la ciudad, el ratón de campo disfruta un banquete, pero su alegría se ve interrumpida por constantes peligros, como perros y humanos. Finalmente, el ratón de campo decide regresar a su tranquilo hogar, donde, aunque tiene menos lujos, vive sin miedo. Denji representa al ratón de campo. La historia de Denji muestra cómo estos dilemas afectan sus emociones y decisiones, subrayando que lo importante no es lo que tienes, sino cómo vives y si puedes estar en paz contigo mismo. Aunque Denji se le ve muy feliz con la vida del ratón de ciudad, Riz le hace la exactamente misma pregunta, si prefiere ser el ratón de ciudad o el ratón de campo. ¿Preferiría ser el ratón del campo o el ratón de la ciudad? Vemos a Denji hacer el signo de paz frente a Makima. Lo hemos visto haciéndolo en muchas ocasiones, pero en este contexto lo usa para confirmar su victoria contra el demonio pistola, ya que en Japón esta señal se asemeja más a la B de victoria. Cuando el equipo llega al hotel, vemos a Aki enojado con Denji Power por la travesura que vimos al principio del capítulo. ¡Hija de...! Kobeni tiene los lunares exactamente igual que Togata de Fire Punch, otro pedazo de manga god de Fujimoto. Este es el ending con más secretos. El ending nos deja una serie de detalles para saber qué demonio atrapó a los protagonistas al final de este capítulo, además de unos detalles y spoilers sutiles pero importantes. Vemos un laberinto de espejos y un símbolo de infinito, una mano gris parecida a la del fantasma de Himeno, y esta arrebata una flor que en vez de pétalos tiene cigarros, un unicornio que en lugar de cuerno tiene un cuchillo, referenciando a Kobeni, un centauro con pelo corto, que es como el de Himeno, Kobeni caminando en un pasillo sin fin. En las esquinas se puede ver
ver un desorden de escaleras y pasillos, referencia al arte Relatividad de MC Escher en 1953. Kobeni caminando en una escalera imposible y de fondo formas deformadas. Arai caminando en su propia cara, ya que podemos ver su cicatriz en esta misma, otra referencia a Relatividad. Incluso en el siguiente ending toman esta misma pintura como en Friends. También la hemos visto en Berserk o en portadas de películas. Vemos cañones que le disparan a Arai y a este le explota la cabeza, presagiando su muerte. Antes de que se manchen las pinturas, vemos a Ángel y a Pochita. En esta está Makima representada como la Mona Lisa. ¡No puede ser! ¡Riz! Vemos a Makima sosteniendo a Denji como si fuera Jesucristo y ella la Virgen María. Referencia a la escultura Piedad de Miguel Ángel hecha en 1499. La hemos visto también en referencia en Lies of P. Pedazo de juego. Vemos las dos caras que tiene Makima. A la izquierda su lado diabólico, con su nimbo, que no veremos en esta temporada del anime, y su lado normal, de seguridad pública. Este diseño recuerda a la de las vidrieras de las iglesias católicas, pero aquí está todo destrozado. Incluso podemos ver cráneos alrededor de ella. Nyako viendo el reflejo de Denji es una referencia a un estilo de dibujo llamado anamorfosis, en el cual se coloca un cilindro en un lugar justo y el arte completo se ve reflejado en el objeto. Vemos el dedo de Makima jalando el cordón de Denji y el nudo de motosierras tiene la forma de triqueta, que alude a la triple dimensión. También simboliza la vida, la muerte y el renacimiento. Y en este frame podemos ver luz y claridad en la mano de Makima, mientras que alrededor de las motosierras vemos esqueletos y demonios. Vemos un caballo con escombros de fondo y este tiene 3 colas, igual que el demonio pistola. Este caballo representa a Aki y al demonio de las armas, ya que segundos después lo vemos caminando en una espiral con escombros saliendo del fondo, dando a entender que seguir este camino le hará mal y daño a Aki. Vemos a Denji en un espacio blanco y puro, pero en segundos se ve interrumpido por muchos demonios con los ojos puestos en él, sugiriendo cómo todos los demonios están tras su corazón. Pero ¿por qué todos los personajes en este ending se representan como caballos? Esta es una alusión a la animación El caballo corredor del Sopraxiscopio, una animación la cual se repite constantemente, que vincula al equipo a la idea de que están atrapados en un bucle infinito. Capítulo 6. Mata a Denji. A diferencia de todos los demás personajes, Himeno parece encantada con el trabajo. Cada misión se la toma como un reto, ya que se le ve sonreír al momento de ver el hechizo del demonio. ¡Esta perra está loca! Existen muchas pistas sutiles para demostrar qué demonio atrapó a los protagonistas en el hotel. Estos fueron atrapados en el piso 8. Posteriormente, aquí dice: los relojes marcan las 8:18 desde hace rato. El número 8 está muy asociado con la letra del infinito, y es que el demonio que los tiene atrapados es el demonio de la eternidad. Incluso cuando este lo confirma, primero aparece como un 8. Himeno confirma que la electricidad, el agua de grifo y las duchas funcionan. Mientras estabas dormido, comprobamos que se pueden usar el agua y la electricidad. Lo que confirma que Kobeni no tenía ni una sola razón para tomar agua del inodoro, como dijo Himeno. Kobeni se puso histérica e intentó beber agua del inodoro, así que la noqueamos. Cuando Himeno derriba a Kobeni, vemos que su mano izquierda cae con esta señal en concreto. Esta es una señal muy utilizada en animes y manga, llamada el signo de Rumik, para referirse cuando un personaje es sorprendido o derribado. Y fue usado principalmente por Takahashi Rumiku en los años 80, que es el creador de Inuyasha y Ranma. ¡Inuyasha, Osuari! Mejor acepta el beso de la muerte. ¡Adelante! Himeno dice: ¡Ay, que ya se calle! Aquí, todo se termina si Zorro lo devora, ¿no? Como lo pensaba, Zorro no aparece. Este lugar está aislado del exterior. Claro, como el cuerpo de Zorro está en Kioto, ¿verdad? Esto tiene mucho sentido, ya que en Kioto se encuentra el templo Fushimi Inari Taisha, ya que este es el santuario principal de los zorros o dioses zorro, teniendo muchas estatuas de estos mismos alrededor de este. Cuando Kobeni acuchilla a Aki, a Denji le cae el 20 de que Aki sí lo aprecia y quiere, solo que este no se lo dice literalmente. Le pide a Power que le ayude, y esta también se preocupa por Aki. Es aquí cuando Himeno empieza a recordar a sus compañeros y amigos fallecidos, y rompe a llorar, debido a que ella miraba a todos sus compañeros solo como eso, compañeros de trabajo. Por eso al ver a Denji y a Power preocupándose por Aki, es un recordatorio de lo hemífera que es esa conexión en su línea de trabajo, y tal vez una esperanza de que esta vez no se repita el ciclo de pérdida. Capítulo 7. El sabor de un beso. Vemos a Denji comenzar a beber sangre de demonio de la eternidad, y por no tener relación con la sangre, a este le sabe del asco. Aunque se
trate de tu sangre patanosa. La bebo contemplando tus caras de dolor. ¡Me sabe a rica mermelada de fresa! ¡Sabe a mierda! Himeno queda encantada al ver a Denji luchar contra el demonio, por lo que Kishibe le dijo: Los demonios temen a los Devil Hunters, a esos que les falta un tornillo en la cabeza. Vemos al demonio llorando, y no es precisamente la primera vez que vemos a un demonio llorar, ya que en capítulos anteriores también vimos a Pochita en ese estado. Aquí se está tomando en serio eso de reunir los pedazos de carne. No tardarán en encontrarse con el maldito de las armas. Himeno le dice a Aki: Nos olvidamos del cabrón de las armas. Sería comer el almuerzo aquí o en otro lado. Y ver una película antes de ir a casa. ¿Qué tiene de malo una vida así? Otra línea que refuerza la metáfora del ratón de campo y el ratón de la ciudad. Al salir del hotel, vemos exactamente los mismos carros que en el capítulo 4, lo que quiere decir que ellos se detuvieron en el tiempo, y no fue un bucle, a pesar de que Himeno dice que pasaron 3 días. ¿Cuánto tiempo? Dime, ¿cuánto tiempo ha pasado? Como 3 días desde entonces, yo creo. Después de que Hirokazu dice que también tiene un contrato con el demonio zorro, Denji se refiere por primera vez con respeto a Aki, diciéndole Hayapai, que es una abreviatura de Hayakawa y Senpai. Himeno dice una oración para el compañero de Fushi, al enterarse que murió. Que Buda se apiade de su alma y encuentre la iluminación brillante. Pero luego Aki dice: Ya está borracha, ¿verdad? Esto tiene más sentido en japonés, ya que esta comienza a dar una oración hacia Buda Amida. Pero luego sigue con la cual es un comienzo hacia otra oración sobre otro dios budista. En japonés se refieren a Himeno como Kisuma. Este término se usa hacia las personas que son besadores compulsivos. Es decir, las personas que se besan con cualquiera. El nombre del restaurante donde todo el grupo va a comer lleva el nombre de nuestro propio autor al traducirlo, Fujimoto. Viendo los letreros me di cuenta que la cerveza cuesta 500 yenes. En esta escena hay 21 cervezas y en un aproximado llevan más de $70 en puro licor. Pero ¿por qué es tan barato el licor en Japón? Japón se ubica justo al lado de Estados Unidos por su selección de whisky barato y de calidad. Los japoneses producen principalmente mezclas de whisky escocés. Sin embargo, hay muy poco impuesto sobre el licor, por lo que los whiskies importados son muy asequibles para todas las personas. Vemos a Himeno tomar una Yamato Beer. Esta misma cerveza la hemos visto en Jujutsu Kaisen, otro anime producido por MAPPA. Y también vemos a Aki tomando una en el ending final. Cuando Denji está en el departamento de Himeno, este dice: Me siento mareado. ¿Qué me diste? Qué oscuro. No veo nada. ¿En dónde mierdas estoy? Esto fue por el segundo beso que le dio Himeno. Además de que se la pasó bebiendo, Denji estuvo horas y horas vomitando. Esto hizo que tuviera una deshidratación masiva. Agua, por favor. Lo cual produce mareo y desorientación. Y al recibir aún más alcohol por el beso de Himeno, el cuerpo de Denji se puso más seco y marchitado, a pesar de que ella misma le dijera que no bebiera. No estás bebiendo alcohol, ¿verdad? El ending 7 es el más bonito y precioso en lo personal. Con decir que desde que empecé a editar este video, cada que lo sigo editando pongo esta misma canción. Además que la canción tiene mucho sentido con el capítulo, no solo por el nombre, sino también por sus líricas. La canción lleva por nombre Todo tipo de besos. Este ending se representa como un videojuego de rol, los cuales eran muy populares en el año donde transcurre la historia, que es en los 90s. Vemos los conocidos paneles de Fujimoto y a Makima con la chupa chups que le da a Denji en el próximo capítulo. Y vemos como Himeno le vomita arcoíris a Denji. Esto es una burla hacia la censura de Japón. En Japón, ver a alguien vomitando es muy mal visto. Así que las producciones ponen como censura un efecto borroso o ponen en vez de vómito arcoíris. Incluso la sangre a veces la cambian de rojo a blanco y esto queda bastante raro. Tengo mi kuma acumulado. Pero lo más destacable de este ending es la letra.
Esta lírica podría referirse a cómo Himeno siente enojo y celos hacia Aki, al saber que a este le gusta Makima y no ella. Además que podría ser que Himeno se haya besado con todos menos con Aki, y ella esté buscando el momento para poder declararle su amor, pero simplemente algo la detiene. Fucking absolute cinema. Capítulo 8. Disparo. Para que Denji levante los brazos, Himeno le dice: Este término se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial para referirse a la libertad, ya que la frase entera es Hiyu Banzai, es decir, larga vida a la libertad. En tiempos modernos, esta es utilizada incluso por pediatras para hacer que un niño levante sus brazos. Esto lo confirmamos segundos después, ya que Himeno le dice buen chico a Denji. Muy bien. Qué buen niño. Ya que lo ve como un niño. Makima le dice a Denji que su primer beso indirecto sabe a un bombón de Coca-Cola. Por lo pronto, tu primer beso indirecto sabe a chupa chups de soda de cola. Para Denji esto también cuenta como un beso, ya que en el capítulo 6, cuando Himeno le da el cigarro a Aki, este se queja de ello al decir que fue un beso indirecto. ¡Un beso, tramposo! ¡Es un beso indirecto! Tú cállate. Qué sabrosas camas. ¿Sería un pecado no dormirse? Gracias, señor San Demonio, por este sueñito que me voy a echar. El cabrón se durmió. Y esto nos lleva a la peor tragedia. Vemos a Hirokazu morir, sabiendo que estaba pensando en retirarse de Devil Hunter, al saber lo peligroso que eso era. Ya que a pesar de tener un contrato con el demonio zorro, este en ningún momento lo utilizó por miedo. Incluso no le vemos ninguna marca como la que tiene Aki. Así que Hirokazu tal vez solo estaba ahí por obligación o por simple necesidad, ya que este es el trabajo más accesible. Además vemos cómo reacciona en segundos que eso fue un ataque, para poder cubrir a Kobeni. Ese es un verdadero hombre. Aparece Katana Man. Denji, omae mo suki datta ro. La forma híbrida del demonio Katana es muy parecida a la de Karl Clownen de Hellboy, ya que este tiene dos espadas que salen de sus antebrazos y un largo abrigo y sombrero militar de cuero negro. Himeno le recuerda a Aki la misma frase que le dijo el día que lo conoció. Aki, tú no vayas a morir. Porque quiero que me llores. No pienso morir tan fácilmente. Que así sea, por favor. Es un fastidio que tus compañeros mueran. Ya que ella no quiere llorar por alguien, quiere que lloren por ella. Y vamos al ending 8, el cual es una carta de amor hacia Aki y Himeno. Vemos 3 tumbas representando las 3 muertes de los últimos minutos. Se puede ver por un frame la silueta del demonio pistola detrás de Himeno y Aki mientras fuman. Podemos observar algunas escenas de qué pasó con Aki después de todo lo que sucedió en los siguientes capítulos. Lo vemos en una banca fumando junto a Himeno, pero segundos después este está sosteniendo el parche de ella. Así que tal vez solo esté recordando algún momento donde fumó con ella en esa misma banca. Está ahogándose mientras unos brazos lo asfixian, porque así es como él se siente en esos momentos. Percatamos a Himeno en un bosque colorido y sola, posiblemente una referencia a su nombre, ya que este significa princesa joven, dama de noble cuna y campo desierto. Y cuando Aki se junta con Power y Denji, vemos la portada de Adiós Eri, otro one shot de Fujimoto que es GO. Capítulo 9. Desde Kyoto. Cuando Sawatari se despide del demonio serpiente, esta dice: este término se usa para decirle a alguien que puede regresar a su lugar de origen, lo que sugiere que al igual que con el diablo zorro de Kyoto, estos viven en otro lugar y solo están siendo convocados al llamarlos. Cuando Katana Man usa su ataque desenvaine de espada, su posición imita a un espadachín que busca la espada en su cintura con la mano izquierda, actuando como la katana, y la mano derecha moviéndose en una posición para sacar. Qué mejor ejemplo.
vemos el templo Hokkanji. Además de ser un lugar religioso, el templo simboliza la armonía entre lo espiritual y lo terrenal, con vistas que lo convierten en un destino muy popular para turistas y fotógrafos. Llevan a los presos comiendo, esto sin saber que esta es su última comida, y ellos entran en una puerta Tori. Estas representan la línea que divide el mundo sagrado de lo profano. Según la creencia, cuando las personas pasan por debajo, significa que estás ingresando a un terreno considerado espiritual, que es algo parecido a lo que hará Makima más adelante con los presos. Por eso le pidió esto a Tendo. Y tú, Tendo, necesito un santuario que sea sintoísta y que esté lo más alto y cercano posible. Esto tiene aún más sentido cuando los presos quedan aterrados al ver a dónde los llevaron. Incluso en el ending 12, Denji y Aki oran en un Tori. También hemos visto estas mismas puertas en muchísimos animes más, por el significado. Pero ¿a dónde llevan a los presos exactamente? Según las imágenes, este es el templo Omiwa. Podemos ver muchas similitudes tanto en el manga como en el anime. Además que es considerado el templo más antiguo de Japón, ya que incluso la puerta Tori que vimos hace unos segundos está incolora y por lo general siempre son rojas. Toda esta secuencia es perfecta. No solo se siente el miedo de los enemigos, sino la tranquilidad y tensión que hay de un lado y el miedo y terror que hay del otro. El ending 7 es una bonita despedida hacia Himeno, al estilo de Evangelion quizás. Y también en el final vemos un último cigarro, ya que en el siguiente capítulo será de vital importancia para Aki. Capítulo 10. Magullado y maltratado. La revista que está leyendo Denji Power es una parodia de una revista real llamada Comic Boom Boom, la cual es una revista para todos los niños estudiantes de escuela primaria en Japón. Esta revista contiene manga acerca de videojuegos y notas sobre series de televisión y juguetes que evolucionarían finalmente en juegos. Incluso existe uno de Mario Bros. El uso del poder del demonio maldición, que mediante rituales involucran clavos, es probablemente una referencia a Ushi no Tokimairi, un ritual de maldición japonés que implica la inserción de un clavo en un árbol sagrado o efigie, muy parecido al poder de maldición de Nobara o al que usa Soichi en Junji Ito. Vemos a Aki romper a llorar por Himeno, cumpliendo su promesa. Porque quiero que me llores. Pero no por cumplirla, sino por lo que él sentía hacia ella. Además, me es muy triste el saber que Himeno murió sin saber si Aki se salvó o no. Tendo le pregunta a Aki por quién lo fue a visitar en el hospital. No está relacionado, pero la hermosura de ayer, ella es tu novia. Al decirle que fue la hermana de Himeno, este dice: Entiendo. ¿Y te abofeteó o algo así? Esto confirma que recibir cachetadas por parte de los familiares de tus compañeros muertos sí es parte del trabajo de Devil Hunter. Bueno, decidí pensar que eso también es parte de mi trabajo como Devil Hunter. Aki lee las cartas de Himeno, pero ¿qué decían estas? Algunas de ellas decían que su dinero iría a la medicina de su padre, o que su hermana le mandara más cigarros, ya que estos eran más caros que la comida. Pero la más importante para Aki es esta, la cual dice: como siempre, todos los días estoy al borde de la muerte. De verdad, parece que voy a morir pronto. Somos los que matan a los demonios, pero los humanos que están alrededor. Yo también estoy muriendo, mis sentimientos, uno tras otro. Parece volverse raro, sin embargo, estoy diciendo esto ahora. Bueno, eso es más o menos como siempre. Mi amigo Aki lo está haciendo bastante bien, así que no estoy demasiado preocupada. Hablando de Aki, el otro día vivimos en casa con todo el mundo del trabajo, y como siempre me quedé dormida en el suelo. Y cuando desperté, todos a mi alrededor estaban durmiendo, así que pensé en ir a comprar un poco de agua para sentirme mejor. Entonces me di cuenta de que Aki fue forzado por mí a hacerse un piercing. ¿Te preguntas por qué? Bueno, como siempre, estaba completamente borracha. Aki parecía tan preocupado, entonces se enfadó al recordarlo. Estaba atónito, pero te queda bien, Aki. Cuando Aki va a hacer un nuevo contrato con un demonio, la primera habitación que se muestra es la 108. Casualmente es la habitación en la cual Aki se va a detener con Tendo y Kuruse, dando indicios que este será el demonio del futuro. Incluso si ponemos un cronómetro justo en este momento, el tiempo que transcurre Aki en esta habitación hasta que termine el capítulo serán precisamente 108 segundos. Incluso nos dieron pistas de ello en capítulos anteriores. Capítulo 11. Inicio de la misión.
Recién me doy cuenta que este cabrón tiene la voz de Shrek en latino. El futuro es lo máximo. El futuro es lo máximo. El futuro es lo máximo. Saludos, pinches burros, no se queden de burros, estudien. El demonio le dice: Hasta ahora eres el de la peor actitud. Lo cual es irónico sabiendo que este es el demonio del futuro. Podemos ver que este tiene 6 ojos. Esto podría ser una referencia hacia los 6 sentidos humanos, según la religión budista: vista, olfato, tacto, oído, gusto y mente. Si multiplicamos estos 6 sentidos con los 3 grados del deseo, que son bueno, malo y neutral, nos da un total de 18. Estos 3 deseos pueden ser contaminados o limpios, es decir, 2. Y si multiplicamos 18 por 2, nos da 36. Y si tomamos en cuenta el pasado, presente y futuro, 3, al multiplicarlo con 36 nos da 108. La misma habitación donde está Aki. El demonio, al darse cuenta cómo morirá Aki, este le pide de condición vivir en su ojo derecho a cambio de su poder, lo cual es lo más amable posible al resto de otros contratos que hubo. Si le caes bien, te puede salir más barato. Y es que el demonio sí le cayó bien, tanto como para burlarse de cómo va a morir Aki. Cuando Denji habla de tener una cita con Makima, este usa la palabra en francés rendezvous. Esta es una palabra en francés que se usa en muchas películas o series para referirse a una cita o una reunión entre personas. Rendezvous. Rendezvous at Love Tree Point, huh? Cuando Kishibe le dice a Makima que no le importa lo que haga mientras esté del lado de la humanidad, este hace una breve pausa y luego dice: mientras sigas estando del lado de los humanos te dejaré en paz. Solo por ahora. Dándola a entender como una amenaza. ¿Acaso algo sabe Kishibe? Vemos como los demonios disfrutan matar a todos los zombies, igual que como Denji lo hizo en el primer capítulo. Cuando Aki se separa del grupo, este va al 4.º nivel. En Japón, el número 4 es visto como un número de mala suerte, ya que este tiene una pronunciación parecida a la palabra muerte, la cual es Shi. También es malo sabiendo que el grupo de Kishibe y todos sus integrantes es en la 4ª división. Ya me quiero ir. Ah, ¿cómo chingas? Ya mejor vete. Ya me quiero ir. Capítulo 12. Katana contra motosierra. En japonés, cuando Power pelea contra los zombies, esta no dice soy orgullosa y hermosa, sino que usa un término para referirse a ella como una persona con mente superior o IQ mayor al promedio. Bro, tengo un IQ mayor al promedio. Cuando Denji describe a Aki y a Power con Katana Man, este se refiere a ellos como regañador y mocosa. Hay un pendejo y una vieja dramática que nunca me dejan en paz. Pero Denji empieza a demostrar que sí tiene humanidad, ya que él mismo lo dice. Aún así me agradan bastante. Incluso le alega a Katana Man que mató a su amiga Himeno. Este recalca que era demasiado bella. Mataste a mi primera amiga Himeno. Y lo más triste de todo es que desapareció una belleza de la faz de la tierra. Ya que al recordarla, en lo que más piensa Denji es cuando la vio a los ojos durante muchos minutos en esa noche. ¿Se habían percatado que Denji solo salva mujeres en todo el anime? ¡Idiota! ¡Te va a comer! Otra similitud con los perros es que Denji le dice a Katana Man perro perdedor. Así que posiblemente Denji ve sus batallas solo como dos perros peleando por un hueso. Señorita Himeno, alcanza a escuchar desde el cielo. Compusimos este requiem para usted. Makima dice que el nombre principal de Sawatari es Akane. Akane es el nombre de una especie de planta, que es conocida por sus raíces rojas que se pueden usar como tinte. Esto se vincularía con su sudadera con capucha roja. Aki recibe el cigarro de Himeno, de parte del demonio fantasma. Pero, ¿qué significado tiene esto? La frase venganza fácil es lo que hizo que Aki razonara y recordara que sin miedo alguno podía derrotar fácilmente al demonio fantasma. Incluso, al recordar a Himeno dejó de tener temor y acabó con el demonio. Es por eso que al fumarlo, creo que quiso darle un último adiós a una de las personas que más apreció y quiso, después de creer que no iba a volver a amar. Tal vez por eso, minutos antes de fumarlo, vemos como Aki es muy feliz riendo con Power y Denji, al igual que Denji se le ve bastante contento con la vida que lleva ahora.
Y mientras editaba este video y miraba los capítulos de Chainsaw Man, no pude evitar pensar ¿por qué olvidamos lo simple? Todos los días nos levantamos y nos preparamos para enfrentar la rutina, estudiar, trabajar o tal vez disfrutar un día libre. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a notar las cosas más sencillas? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el calor del sol acariciando tu piel? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el calor de alguien al darle un abrazo? El sabor de un beso, el latido de tu corazón acelerado al ver a esa persona especial. Es curioso cómo lo pequeño puede tener un impacto tan grande. En Chainsaw Man, Denji era feliz simplemente comiendo pan con jalea. No pedía más que una cama para poder descansar. Power, alguien que no confiaba en nadie, encontró en Denji y Aki algo que jamás había experimentado: conexión. Y Aki estaba bastante roto y mal cuando conoció a Denji. Solo lo miraba como uno más, pero con el tiempo se dio cuenta que abrir su corazón con los demás puede ser el primer paso para algo más grande. Y ahí está la magia, en lo simple. Esas canciones que te erizan la piel, esa comida que te transporta a algún recuerdo feliz. Esos momentos, aunque breves, son la base de algo más profundo. Así que hoy te invito a detenerte, a buscar felicidad en lo cotidiano. Ama mucho, ríe mucho, siente mucho. Porque la verdadera pregunta es, ¿cuál es tu excusa para no ser feliz? Siempre nos han enseñado a perseguir metas, pero no a detenernos y sentir. Porque al final, la felicidad no se trata de tener todo bajo control. Se trata de saber mirar y agradecer. De entender que lo más valioso no se compra ni se planea. Simplemente se vive y se disfruta.なんとなく生きてんじゃないですか。迷ってんじゃないですか。生き生きしたい。簡単ですよ。過去のことを思っちゃダメだよ。なんであんなことしたんだろうって怒りに変わってくるから。未来のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ、不安になってくるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかける。そうだ。今ここを生きていけばみんな生き生きするぞ。Muchísimas gracias a todos por ver el video. La verdad, como todos los demás, me encanta hacerlos y este fue glorioso. Ya llegamos a 1000 subs y Dios, estamos a nada de los 2000 en tan poquísimo tiempo. Así que suscríbete para poder lograrlo. El apoyo y los comentarios del video anterior me ayudaron bastante. No se imaginan cuánto. Así que gracias. Me inspiran a seguir y hacer este contenido que como me apasiona. No se imaginan cuánto. Así que gracias. Y dale a like si te gustaría más videos de anime, como este, o este, o este, o este. Este no. ¿Por qué me miras así? Este, o este también. Y perdón por ser un otaku, hijo de la grandísima puta.